El objetivo de este vídeo es presentar y aprender a usar la ecuación de balance de masa en sistemas abiertos. En primer lugar, se explican los conceptos de flujo másico y flujo volumétrico. Seguidamente se deduce la ecuación de conservación de la masa en un volumen de control y se plantean dos sencillos ejemplos prácticos de uso de esta ecuación, finalizando con un breve resumen del tema. Veamos inicialmente la diferencia entre flujo másico y flujo volumétrico. El flujo másico se puede definir como la cantidad de masa que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo, midiéndose en kilogramos por segundo, mientras que el flujo volumétrico o caudal se define como el volumen de un fluido que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo, midiéndose en metros cúbicos por segundo. A continuación, vamos a deducir una expresión para calcular el flujo másico. Supongamos que tenemos una cierta cantidad de materia que atraviesa un área diferencial dA con una velocidad c en un intervalo de tiempo delta dt. El volumen de materia que atraviesa el área diferencial durante dicho intervalo se puede calcular multiplicando el diferencial de área por el desplazamiento de la materia, que es el producto de su velocidad normal a dA, que denotamos como c sub n, por el delta dt considerado. Por tanto, la cantidad de masa que atraviesa el área diferencial en el intervalo delta dt se obtendrá multiplicando el volumen anterior por la densidad. Dividiendo esta expresión entre delta dt se obtiene el flujo instantáneo de masa que atraviesa el área diferencial, e integrando esta ecuación a lo largo de todo el área se obtiene la expresión que permite calcular el flujo másico. Por su parte, el flujo volumétrico se puede calcular mediante la integral a lo largo de todo el área de la velocidad normal al área dA multiplicada por dA. Habitualmente se considerará que el flujo es unidimensional, lo que conlleva que el flujo es perpendicular al área atravesada del volumen de control y que todas las propiedades intensivas como la densidad y la velocidad son uniformes en cualquier sección transversal atravesada por el flujo, por lo que para cada entrada o salida del volumen de control tomarán un valor promedio determinado. Considerando flujo unidimensional, la densidad y la velocidad son constantes que salen fuera de la integral, de modo que el flujo másico m punto se puede calcular multiplicando la densidad de la sustancia ρ por la velocidad media en la sección transversal c y por el área transversal atravesada a. Debido a la relación inversa que existe entre la densidad y el volumen específico, el flujo másico también se puede calcular dividiendo el producto de c por a entre el volumen específico V minúscula de la sustancia. El producto de c por a es precisamente el flujo volumétrico V punto. A continuación, se va a deducir la ecuación de balance de masa en un volumen de control. El principio de conservación de la masa en un volumen de control establece que el cambio en la masa contenida en el volumen de control durante un intervalo de tiempo delta dt es igual a la diferencia entre la masa total que entra al volumen de control y la masa total que sale del volumen de control durante dicho intervalo de tiempo. Este balance puede expresarse también respecto a la unidad de tiempo, en cuyo caso diremos que la variación con respecto al tiempo de la masa contenida en el volumen de control en el instante t es igual a la diferencia entre la masa total que entra al volumen de control por unidad de tiempo en el instante t y la masa total que sale del volumen de control por unidad de tiempo en el instante t. Dicho en otras palabras, la velocidad de variación de la masa contenida en el volumen de control en el instante t es igual a la diferencia entre el sumatorio de todos los flujos másicos que entran al volumen de control en el instante t y el sumatorio de todos los flujos másicos que salen del volumen de control en el instante t. Si el volumen de control se encuentra en estado estacionario, sus propiedades no varían en el tiempo, por lo que la variación de la masa del volumen de control con respecto al tiempo es nula, y el principio de conservación de la masa establecerá que el sumatorio de los flujos másicos entrantes al volumen de control sea igual al sumatorio de los flujos másicos salientes del volumen de control. Si no se dieran las condiciones de estado estacionario ni de flujo unidimensional, el balance de masa podría escribirse en su expresión más general por medio de la ecuación que se muestra en la pantalla. A continuación se plantean dos sencillos ejemplos prácticos de aplicación del balance de masa en un volumen de control. En el primer ejemplo se tiene un calentador de agua operando en estado estacionario.
En el calentador se mezcla un flujo másico de vapor de agua de 10 kg por segundo a 7 bar y 240 grados Celsius, que constituirá el estado 1 de entrada, con agua líquida subenfriada a 7 bar y 14 grados, que constituirá el estado 2 de entrada, para producir un flujo volumétrico de agua saturada de 0,05 metros cúbicos por segundo a 7 bar, que constituirá el estado 3 de salida. Se requiere calcular los flujos másicos en los estados 2 y 3, así como la velocidad media de entrada en el estado 2, sabiendo que el agua entra en dicho estado a través de una superficie de 20 centímetros cuadrados. Considerando la hipótesis de flujo unidimensional, se puede calcular el flujo másico en 3 como el cociente entre el flujo volumétrico, que es un dato conocido, y el volumen específico en 3. Este último se puede obtener de las tablas como el volumen del agua líquida saturada a una presión de 7 bar. Para calcular el flujo másico en 2, tomando como volumen de control todo el calentador, se aplica el balance de masa en estado estacionario, de modo que el flujo másico en 2 es la diferencia entre el flujo másico en 3 y el flujo másico en 1, ambos conocidos. Considerando nuevamente la hipótesis de flujo unidimensional, se puede calcular la velocidad media en 2 como el cociente entre el flujo másico por el volumen específico y el área atravesada en 2, donde el único dato desconocido es el volumen específico en el estado 2. Sabiendo que en este estado se tiene líquido subenfriado, el volumen específico en 2 se puede aproximar al volumen del líquido saturado a la temperatura del estado 2, que es de 14 grados, utilizando para ello las tablas del agua líquida saturada. En el segundo ejemplo se tiene un depósito grande de vapor de agua conectado mediante una válvula con un depósito pequeño de 1 metro cúbico que inicialmente está vacío. En un momento determinado se abre la válvula de modo que el depósito pequeño se va llenando. Transcurrido medio minuto se cierra la válvula. En ese momento en el depósito pequeño se tiene vapor sobrecalentado con una presión P sub F de 15 bar y una temperatura T sub F de 360 grados Celsius. Se requiere calcular el flujo másico que ha entrado al depósito pequeño en el intervalo de tiempo analizado. Obviamente, en este ejemplo no es válida la hipótesis de estado estacionario. Considerando como volumen de control el depósito pequeño, se observa que hay una variación de masa del volumen de control con respecto al tiempo, por lo que se parte de la expresión general del balance de masa. Puesto que no hay flujos másicos salientes del volumen de control, se puede afirmar que el flujo másico entrante al volumen de control es igual a la variación de masa del volumen de control con respecto al tiempo, que puede calcularse fácilmente a partir de la diferencia entre la masa final en el instante t más delta de t y la masa inicial en el instante t, que es 0, todo ello dividido entre el intervalo de tiempo delta de t considerado. La masa final del volumen de control puede obtenerse dividiendo el volumen del depósito pequeño, que es constante e igual a 1 metro cúbico, entre el volumen específico final. Este último puede calcularse a partir de las tablas del vapor sobrecalentado, puesto que se conocen tanto la presión como la temperatura del estado final. Haciendo los cálculos correspondientes, se obtiene que se ha producido un incremento de 5,27 kilos en la masa del volumen de control durante un intervalo de tiempo de 30 segundos, lo que resulta en un flujo másico entrante de 0,18 kilogramos por segundo. Terminamos con un breve resumen de los puntos más importantes del tema. Un sistema abierto se caracteriza por un volumen de control a través del cual entran y salen flujos de masa, energía, y se transfiere calor y trabajo a través de su frontera. El flujo másico es la cantidad de masa que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo. Si el flujo es unidimensional, se puede calcular multiplicando la densidad por la velocidad media y el área atravesada, o lo que es lo mismo, dividiendo el producto de velocidad media por el área entre el volumen específico. Por otra parte, el flujo volumétrico es el volumen de fluido que atraviesa una sección transversal por unidad de tiempo. En caso de flujo unidimensional, se puede calcular como el producto de la velocidad media y el área atravesada. De este modo, el flujo másico es igual al flujo volumétrico dividido entre el volumen específico. El principio de conservación de la masa en un sistema abierto afirma que la variación de la masa almacenada en un volumen de control en la unidad de tiempo debe ser igual al sumatorio de los flujos másicos entrantes al sistema menos el sumatorio de los flujos másicos salientes.
En condiciones de estado estacionario, el primer miembro de la expresión anterior se anula, de modo que el balance de masa se simplifica.